Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Este espacio siempre dedicado a tratar de reflexionar de manera descontracturada sobre cuestiones que parecen a veces muy complejas, pero la idea justamente es que se ofrezcan con cierta simplicidad. Un tema tan complejo como el que hoy trataremos de charlar es sobre la legitimación del Poder Judicial, el Poder Republicano, la relación de fuerzas políticas. Me parece que este es un tema muy central en la democracia mundial y en la República actualmente en la Argentina. Hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Cabral. Gracias, Pablo, por tu visita, que, para hacerlo más sintético, es un abogado experto en Derecho Público, básicamente Derecho Administrativo, y tiene una actitud docente importante, escribís mucho, estudias mucho estas cuestiones, entonces nos parecía que era un buen aporte para que podamos compartirlo. Gracias, Horacio. En primer lugar, gracias a la asesoría, al asesor general de gobierno, a vos por invitarme. Soy un seguidor de las conversaciones en la asesoría, así que conozco el formato y las he disfrutado bastante. Sí, la verdad que para mí es importante tener ámbitos donde podamos debatir sobre cuestiones que hacen a la actualidad. Desde la facultad, yo soy docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional Madre Plaza de Mayo. Trabajamos con un grupo que es el GIDAC, un grupo de investigación en Derecho Administrativo Crítico, cuestiones centrales del quehacer actual, como por ejemplo el tema del avance de experiencias de gobierno de ultraderecha, entre ellas en la Argentina, y ver desde qué lugar se pueden pensar o repensar las relaciones institucionales en un marco en el que desde el discurso se pone en crisis, se pone en duda valores como el sistema democrático liberal. Y ahora, bueno, ya que lo planteas, a ver a vos qué te parece esto. Yo percibo por lo pronto, por lo que decís, un tema básicamente cultural. Sí. Por una parte, la visión misma de lo que puede ser la gestión jurídica o del derecho en términos muy generales, eso como una función del Estado en su conjunto, y por otro lado, un marco de referencia moral, digamos, político en sentido también lato, que podría tener alguna arraigambre republicano, con las características de división de funciones, publicidad de actos, periodicidad de los mandatos. ¿Cuál te parece que sería el ámbito por el cual empezar este punto? ¿O hay alguno más crítico que otro? Mira, yo creo que hay un tema que no es tanto, o sea, el abordaje no es necesariamente jurídico, que es lo que vos estás planteando, que es cómo nos organizamos como sociedad, cuáles son los valores que son parte de la conciencia colectiva. Digamos, hay una conciencia social colectiva que nosotros desde el año 83 hasta ahora como sociedad fuimos construyendo. En esa conciencia colectiva no había dudas respecto del principio de la democracia liberal. Digamos, más allá de cualquier posición política partidaria hacia adentro de la sociedad, la idea de una democracia liberal no estaba puesta en duda, desde el año 83 para acá. Hay también una serie de valores que se construyeron a partir de la historia de nuestro país que son centrales para esta conciencia colectiva. Te digo, por ejemplo, el valor de los derechos humanos. La experiencia argentina de lo que fue la tragedia de la última dictadura marcó en la sociedad un acuerdo tácito de respetar los derechos humanos, de respetar la democracia, de respetar valores como el consenso o valores como la libertad de prensa o también los valores republicanos. Más allá del sector político, todos estaban adentro de esa visión del mundo y visión de la sociedad. Yo creo que lo que está pasando ahora, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo también, experiencia en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, países que tienen gobiernos que plantean sin ningún pelo en la lengua que no creen en el sistema democrático liberal. Entonces, están saliendo ese plato de consenso, de acuerdo, que son las garantías que hacían de nuestra sociedad una comunidad unida y que tenía
una amalgama natural a partir de esas ideas culturales. Y ahora es un tema, sí, la verdad que es un temón, porque por esto que vos decís que es, digamos, planetario, y que cuando vos lo formulás que había un consenso, que parece ser que no solo que había, como que empezó, sino que realmente existe hoy eso, digamos, realmente había una consolidación cultural de esto, de los generales, porque a la luz de la experiencia, incluso mundial y en particular argentina, parece que no, ese consenso es como si alguien me hubiera dicho, espera, un momentito, ¿quién pensaba esto? Mi papá, mi abuelo, yo, a lo mejor no es ahora. Yo creo que había un consenso a nivel mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo como idea consolidación de las democracias, los derechos humanos, aún con experiencias como el neoliberalismo en Europa, en la región nuestra, se mantenían esas bases democráticas, una democracia liberal. Estamos hablando de un sistema capitalista, no estamos hablando de un modelo distinto. Sí, incluso la socialdemocracia, por decir que sí, por eso, o sea, había un acuerdo en eso. Yo creo que lo que se plantean en estos momentos, tanto desde el discurso político de las autoridades de muchos gobiernos, es romper con esa idea. Y la pregunta ahí es, ¿qué instituciones tenemos para defender esas ideas que hasta hace un tiempo estaban compartidas por la gran mayoría? Y te digo, mira, un ejemplo que a mí me sorprendió cuando pasó fue el 2x1. La pueblada totalmente impactante, eso fue impactante. Transversal en protección de los derechos humanos. Bueno, ese consenso, la audiencia de la película 1985, digamos, son ciertos valores que nosotros compartimos como sociedad que si los socavamos vamos a generar una anomia social, vamos a destruir los lazos, la solidaridad que tenía nuestra comunidad se van a ir destruyendo y caemos en una desintegración social. Yo creo que el riesgo es la desintegración por pasar los límites que pensamos que nunca se iban a pasar. Entonces estamos en esa instancia. Hoy, que el día de hoy el presidente instale en las redes sociales un tipo de agresión a un chico de 12 años, 13 años con un problema de salud, digamos, es pasar los límites. Y digo, en nuestro sistema, ¿cuáles son los resguardos frente a esas situaciones? ¿Cuáles son los resguardos? Bueno, en principio los institucionales, y por eso pienso en el Poder Judicial. En la provincia de Buenos Aires, desde el 94, hoy estamos recién conversando, la reforma constitucional provincial establece que los jueces van a tener que, a la hora de ser elegidos, demostrar y acreditar una valoración del sistema democrático y los derechos humanos. Bueno, entonces serán los jueces que hoy están y que fueron designados jurando por esos valores, quienes van a tener que ponerle un límite a intentos de autoridades de pasar esos límites. Es muy grave lo que está pasando, porque lo vemos en el ámbito federal. Yo, por algunas cuestiones que soy docente universitario y veo la política en el ámbito federal respecto a este tema, donde el gobierno, sin ningún tipo de preocupación, viola la autonomía universitaria. Digo el ejemplo de la Universidad de Las Madres, donde yo soy docente, que la cerraron de un plumazo con una resolución de un ministerio que dispuso un interventor del Poder Ejecutivo. Bueno, esas situaciones yo pensé que nunca las iba a ver, porque la autonomía universitaria es un valor, es otro valor colectivo de la conciencia social. El valor de la educación pública es un valor argentino de la conciencia social, producto de nuestra historia. Se construyó en los 200 años de historia. Entonces, nosotros estamos en un momento de tal crisis que se está poniendo en cuestión esos valores y el gobierno está violando sin ningún tipo, con desparpajo, digamos, no pone ninguna excusa, no emite un discurso que sea acorde a la Constitución y después trabaja por debajo violándola. No, directamente, según el gobierno, por ejemplo, la igualdad que se reconoce a nivel constitucional es la igualdad formal ante la ley. Desconoce el artículo 75, inciso 23, que habla de una igualdad estructural, que está en la Constitución. Desconoce la justicia social.
desconoce los derechos humanos de personas que por la Constitución el Estado debe brindarle mayor protección. Bueno, la cláusula del desarrollo, por ejemplo, parece ser una ciencia ficción. Y toda la visión dice, bueno, el Estado, el gobierno nacional tiene una mirada respecto del Estado, la función del Estado, que no se condicen con la construcción que hizo el Constituyente Nacional, con sus críticas, con sus objeciones, pero siempre partiendo que estamos todos mirando una sociedad que tiene que ser democrática y debe respetar los derechos humanos. Bueno, aún así, con las críticas que uno pueda reconocer a esa experiencia constitucional del 94, la Constitución obliga al Estado a cumplir determinadas funciones a partir de reconocer derechos fundamentales que son parte de nuestra Constitución, por el 75-22, y que integran el plexo de derechos humanos básicos de nuestro pueblo, de ciudadanía. Entonces, hoy tenemos una autoridad nacional que nos dice, frente a la pregunta de un periodista respecto de si valora el sistema democrático, omite decir que valora. O sea, todas las diatribas, porque son así, además la forma es muy violenta en cómo se manifiestan. Y eso es muy preocupante para un sistema democrático, para un sistema de derechos humanos. Y acá la reacción tiene que ser una reacción institucional con los jueces de la democracia, con los jueces de los derechos humanos y con todos los partidos políticos que son democráticos. Que ahora, yo pondría todo el resto del arco político. A mí a veces me genera cierta inquietud, una gran inquietud. Yo tengo, confieso, a mis 65 años, una gran perplejidad porque el nivel de impudicia de este tipo de discurso público me parece, yo no lo recuerdo. Tenía que remontarme incluso a la historia argentina o al enseñamiento de San Martín. Decía, bueno, acá no puede ser que solo se piense que si matamos a la otra mitad solo... Ese esquema no puede ser. Lo retoma Saldías en el 80 en la historia de la Confederación. Dice, un pueblo niño, no podemos pasar todavía a discutir sobre Rosas. Habíamos a los 50 años, lo seguimos discutiendo. Bueno, no importa, pero eso parece que ya quedó como chiquito. Y vos señalás algo que me parece importante. Dice, bueno, ¿cuáles son las relaciones institucionales? Y vos te encontrás con que hay un sistema judicial, aún con dignas excepciones de grandísimos magistrados y magistradas, pero como sistema parece que más tiempista y nunca queda claro si es un baluarte de algún tipo de contención democrática, en sentido más amplio de la palabra, o un baluarte para que justamente lo conservador se mantenga. El Poder Judicial vive en permanente tensión entre el conservadurismo y el progreso, digamos. Durante la dictadura y antes de la reforma del 94, el Poder Judicial era un poder machista, de clase media, clase alta. Digo la integración, porque hablamos de Poder Judicial, tenemos que hablar de los jueces, que son el Poder Judicial. Las personas, claro. Las personas, sí, claro. Y una postura bastante conservadora en general. Y el endogámica, además. Por supuesto. Yo formé parte del Poder Judicial muchos años en la Nación, hace años. Yo en la provincia, pero bueno, quiero hacer una distinción entre el hoy de la Nación y la provincia. Yo creo que lo que conozco, les decía, cómo el Poder Judicial ha receptado todos estos cambios normativos que son claramente inconstitucionales, decreto 70, DNU 70, utilización de facultades que no están en la Constitución. Bueno, ha sido complaciente con el poder en el ámbito federal, salvo algunas, como decís vos, honrosas excepciones donde han declarado la inconstitucionalidad de algunas de estas normas, pero en general es un siga, vale todo, desde el Poder Judicial. Incluso, perdón, con una asimetría también vergonzante desde el punto de vista que en cosas menores cualquier fiscal o fiscala, digamos, porque alguien le dijo, de repente, lo que pasó en el Consejo de Magistratura del 21, como uno dijo, che, este sistema hace 15 años pero no tiene equilibrio, tiene razón, vamos a derogar la ley y vamos a representar una ley que fue derogada expresamente. O sea, una cosa disparatada, totalmente disparatada, bueno, no pasa nada. Después de la reforma del 94, un poco volviendo a la historia, que por lo menos como la veo yo, hubo un nuevo Poder Judicial también acompañado por los nuevos sistemas de selección. Digo, en la provincia de Buenos Aires el Consejo de la Magistratura fue un avance frente a decisiones que eran solo del Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado. Pero bueno, hoy
hay una designación un poco más plural. Estos jueces generaron grandes avances jurisprudenciales, o la mayoría, digo, tomando como un promedio, en materia de derechos sociales. O sea, se podían judicializar en el ámbito de la justicia contencioso administrativa, de la justicia civil. O sea, le dieron la operatividad que muchos le quisieron negar. Claro. Todo lo que la experiencia anterior al 94 había generado una idea de que el Poder Judicial no podía meterse en esos temas, bueno, se superó y empezamos a tener jueces que dictaban medidas cautelares, sentencias, reconociendo derecho a la salud, derecho a la vivienda, derechos culturales, derecho a la educación, que antes era algo impensado. Por otro lado, también el Poder Judicial, en el ámbito más que nada federal y en materia penal, empezó a intervenir en política. Lo que algunos designan con la palabra lawfare o guerra legal, digamos, es un fenómeno existente. Hay intervenciones del Poder Judicial respecto de cuestiones que son de políticas públicas. Y a eso hay que vincularlo también, que es un fenómeno que a mí me interesa seguir, la idea de cuál es la actividad de un juez. Nosotros con el modelo francés, el juez, en el esquema constitucional post-revolución francesa, el juez es la boca muerta de la ley, porque el Poder Judicial no es un poder político, sino es un servicio público. Lo único que hace... Claro. Lo único que tiene que hacer es decir lo que la autoridad máxima de la democracia en ese sistema, que es el legislador, dijo. Entonces, aplicar eso. No puede moverse un pelito de lo que tiene que aplicar. El sistema norteamericano, que tenemos reflejado en nuestra Constitución, hoy también lo charlamos, que muchas veces se copia, tiene otro esquema que es el de poder judicial, uno de los poderes políticos, cabeza del Estado. Los tres poderes integran el poder en sí de ese Estado. Y eso fue generando algo que se agudizó con la reforma del 94, que es el sistema de fuentes. Hoy el sistema de fuentes con el que un juez decide es muy amplio, digamos, la constitucionalización de todos los tratados de derechos humanos y todas las normas que emiten los órganos que están constituidos en esos tratados, que son parte de nuestra Constitución, hace que el juez tenga una variedad, un abanico de posibilidades hasta entre sí contradictorias. O sea, puede desaplicar una ley porque viola un principio de un tratado de derechos humanos, o puede desaplicar hasta la Constitución porque viola con el control de convencionalidad una norma que está en un pacto, un tratado de derechos humanos. Eso le da mucho poder al juez. Entonces, ¿cuál fue la forma de intentar controlar ese poder? Toda la teoría de la argumentación jurídica, que está destinada a controlar las decisiones de los jueces. Vos, si me vas a aplicar, argumentámelo. Pero estamos en una instancia donde ya cada juez que toma una decisión en materia que afecta a cuestiones políticas está interpretando, está creando derecho, está tomando una postura. Y eso, de alguna forma, trastoca esta mirada originaria del juez como alguien que únicamente aplica. Ahora el juez interpreta y bueno, esto es lo que se ve cuando interviene en cuestiones políticas, más que nada en el ámbito penal. En el ámbito, yo creo que la jurisprudencia de los fueros contenciosos administrativos han sido muy proactivas en el reconocimiento de derechos y eso es un efecto que para mí es positivo, porque tiende a una igualación. Ahora también, con ese mismo esquema, uno habilita que determinados magistrados se metan en cuestiones políticas, proscribiendo o intentando proscribir algún candidato, metiéndose... por supuesto que todos los argentinos tenemos que estar sometidos a la ley, no hay coronita para nadie, pero uno ve que en algunos casos hay intencionalidad política en decisiones judiciales. Bueno, es que vos ahí hiciste referencia a un punto como garantía, que es la argumentación. O sea, desde el siglo XVIII, de prohibir argumentación para que no haya lío, a decir no. Al menos argumentar. Hay una argumentación, dar razón a tus dichos, de alguna manera... Podemos decir la ética del discurso de Habermas, decir, bueno, se supone que si uno argumenta, expone, profiere algo, hay una intención de comunicar algo relativamente bueno. Ahora, entre eso y la imprudencia, o la prudencia como virtud, que debería ser tal vez el norte del ejercicio jurisdiccional, hay un puente. Y cierro esta idea, es decir, de esta visión que vos marcás de la igualdad ante la ley, y donde dentro de la ley todo fuera de la ley nada, parece un buen apotegma por lo pronto,
históricamente se hablaba del Estado legal de derecho. Y con el tiempo, esto que vos señalabas de empezar a decir, bueno, el sistema de fuentes está abierta y además de las leyes, los tratados, las producciones jurisdiccionales, cuando hay aulas administrativas de organizaciones específicas, llamemos el ECOSOC, la Comisión de Derechos Humanos, es infernal todo lo que hay. Entonces, parece ser que se pasa al Estado constitucional de derecho y en algunos tribunales, y me gustaría tu opinión, parece que el que va a tomar la decisión, la que va a tomar la decisión, ya bueno, esto dice la ley, pero yo leo esto y hago esto. Por una parte puede ser algo interesante, pero pone en riesgo perdón, ¿los jueces no están obligados a lo que dice la ley? ¿O están excéntricos y entonces dicen no, sí, pero no, no, pero sí? Lo que pasa es eso. Y depende desde el lugar que uno valore esa intervención judicial, le va a caer bien o le va a caer mal. Y ese es un problema de difícil resolución porque todo el sistema hoy está jugando, como decís vos, con esas facultades de poder decidir A o B con distinta argumentación, pero siempre argumentando. Yo en algún momento, desde la reforma del 94, que trabajaba con el tema de derechos sociales y veía algo muy, muy positivo, la intervención de los jueces regulando y habilitando políticas públicas en materia de derecho a la vivienda, bueno, los distintos derechos sociales. Y ahí hay otro tema que no conversamos, pero que hay una falencia de legitimidad democrática de los jueces. Que es un tema que en Estados Unidos se plantea, Gargarella lo trae acá con otros autores y se ha discutido, bueno, ¿quién vota al juez? Tiene una duración en el cargo que excede los periodos políticos, digamos, tiene ciertas garantías y privilegios que lo pone en otro lugar y les otorga mucho poder. Eso tiene que estar equilibrado con la función que le das al juez, porque bueno, si vos le das al juez la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de cualquier decisión política o aún de normas legales, bueno, ese poder es mucho y encima se lo estás dando por mucho tiempo y sin ningún respaldo democrático. La falta de legitimación democrática o la falencia del argumento contramayoritario de los jueces, digamos, no responden a la representación directa del pueblo. Es parcial esa afirmación porque, claro, la designación es a través de quienes sí tienen legitimación, o sea, indirectamente están legitimados. Pero creo yo que una forma de legitimarlos es el mismo proceso judicial. Porque, y vos traías a Jürgen Habermas que habla de la idea de la posibilidad de un diálogo que pueda conducir racionalmente a una decisión que esté fundada pero que esté compartida entre quienes dialogan. Y eso, si lo miramos bien, se acerca mucho a un proceso judicial. Porque en el proceso judicial tenés las dos partes que opinan distinto y hay una tercera que analiza los mejores argumentos y le da la razón a una, y todos aceptan que esa valoración de los argumentos va a dar una resolución legítima, porque es producto de una argumentación y de una... no quiero irme a la idea de la argumentación de sopesar argumentos o principios, sí. Pero un poco sí, y eso le da más legitimación a la actividad judicial por la práctica de la decisión judicial, no por quién me designó. Y durante muchos años, digo, pensando 10 o 20 años para atrás, esta cuestión de la falta de legitimación democrática se planteó y se intentaron buscar respuestas. Una de ellas fue el proceso de democratización de la justicia. Bueno, ¿cuál era? Los jueces no son elegidos democráticamente, tenemos que construir un andamiaje para otorgarle mayor legitimidad democrática. Entonces, no era a nivel México de hoy que se están eligiendo jueces, digamos, votándose los jueces, sino como quienes los eligen tienen una representación directa más democrática, que era la idea de aquel momento. Finalmente esa norma se fue declarada inconstitucional, la de democratización. Pero ¿cuál era la idea? Bueno, darle más legitimidad. Pero a la luz de la experiencia nacional y comparada,
que una persona sea elegida democráticamente tampoco te garantiza que va a tener una práctica democrática. A la luz, como decimos, a la luz de la experiencia, evidentemente no. Claro, no es que no te va a garantizar que esa persona que fue elegida democráticamente... Entonces vos lo que tenés que tener es institucionalmente algún tipo de garantía o resortes para que esos jueces protejan el sistema democrático, defiendan los derechos humanos, porque juraron por esa Constitución que reconoce la igualdad estructural, que reconoce los derechos fundamentales, que reconoce las políticas o medidas de acción positiva, la especial protección de discapacitados, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos. Eso está en la Constitución. Esos jueces, todos nuestros jueces, juraron por esa Constitución. Entonces, si uno tiene un gobierno que se planta frente a la sociedad y dice, no, la única igualdad que hay es la igualdad formal ante la ley del artículo 16, y la igualdad social es algo que tenemos que desterrar de nuestra realidad, bueno, está hablando en contra de la Constitución por la que todos los jueces juraron. Entonces, el planteo es uno de los resortes institucionales más importantes para defender el sistema democrático y las libertades y derechos fundamentales son los jueces. Hoy ahora tienen que cumplir el rol que la Constitución pensó cuando dijo: tenemos que elegir jueces que defiendan el sistema democrático y que defiendan los derechos humanos. Evidentemente se han elegido así, yo confío en que fueron elegidos así. Y confío que más temprano que tarde, espero, reaccionen frente a estos abusos que van en contra. Pero no es que no hay ninguna duda, Horacio. Uno lee los discursos y ve lo que hacen. No está tapado, no está... No, por eso digo, yo hablaba de la perplejidad, porque yo había visto la impudicia de tal manera, porque, digamos, qué sé yo, a veces una persona es elegida presidente de la nación, vamos al caso de ahora. Perfecto, bueno, tiene su plan de gobierno, bárbaro. Ahora, la legitimación, que es una foto de un instante, ni que hablar de segunda vuelta, pero digamos, para Milei, para Macri, para Irigoyen, digamos, no importa. Ese día un conjunto de personas votaron. Si no hay ninguna discusión, no cabe duda que es la persona. Ahora, lo que parece que no queda claro es que quien asume ese cargo, o digamos, o toma esa representación, ese poder lo que se limita a sujetarse a la norma por la cual es elegido. Salvo que, bueno, decida encarar una reforma, para lo cual la Constitución mantiene sin límite dos pasos complejos y largos. Ahora, eso no se hace. Si estuviera acorde a la Constitución, tendría que plantear, bueno, la Constitución no me gusta, claro, no me gusta, quiero, bueno, reformemos la Constitución. Y ahí viene el otro punto que quería señalar, como para cerrar un poco la idea, es decir, bueno, los jueces, en este caso, jueces, juezas, serían una garantía, un valor de eso. Bueno, habría que ver de qué forma fortalecer culturalmente esta cuestión. Pero lo que luce, en general, es impunidad. Porque puede pasar cualquier cosa y no hay una reacción. Claro. Esto es un tema que desconcierta mucho, descorazona, y hace que... Yo creo que el juicio final respecto de esto lo va a tener el pueblo, como poder político, como colectivo, pero eso ya es político. Yo digo, pensando en la respuesta institucional. Hannah Arendt trabajaba el tema del totalitarismo, puede ser criticado en algunas posturas, pero hablaba de la banalidad del mar, que son aquellos que... ¡Qué lucidez! Claro, que por su forma de ser un poco desinteresada o descomprometida, y estoy pensando en los jueces, porque todos estos jueces que están habilitando estas atrocidades que son claramente inconstitucionales, están actuando un poco en forma banal, están resolviendo con banalidad. Y la Constitución por la que ellos juraron no le estaba pidiendo eso, le estaba exigiendo un compromiso con los derechos humanos y la democracia. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que tener y construir políticamente jueces que estén a la altura de la defensa de esos valores. Por ahí cuando se dictó uno pensaba, no, te pasa, esto que estamos viviendo nunca lo pensamos vivir, ni en el peor de las pesadillas. Es una realidad que día a día nos está superando y nos deja perplejos. Pero en la Constitución estaban
esos resortes para proteger el sistema. Bueno, hay que ver cómo se pone en marcha. Yo creo que tengo esperanza en que habría que de alguna manera uno de los, no sé si las vacancias o las debilidades, o donde habría que intensificar esto, sería en la formación de las personas que estudian la abogacía? Sí, sí. Hace un minuto estaba pensando eso. Es fundamental lo que se hace dentro de las facultades de Derecho, las casas de estudio, y principalmente las de las universidades públicas, también organismos como el que está en la asesoría y en otros ámbitos, formar. Bueno, yo también participo ahí en el Consejo de la Magistratura de los cursos que se le da a quienes aspiran a ser jueces. Justamente yo doy una materia que es Justicia y Derechos Humanos. Entonces, bueno, estos temas que se plantean en teoría y que hoy tienen un impacto en la práctica, es fundamental. Y una reflexión desde la gente del derecho, que los dos somos parte del mundo jurídico, del campo jurídico, diría Bourdieu. Nosotros muchas veces estamos en las aulas de la facultad en un mundo de ideas y de teorías que tienen poca vinculación, poca trato con la realidad cotidiana de la fuera de la facultad. Sí, falta el conocimiento situado, que es el único garantía, como diría Bourdieu, es decir, el compromiso intelectual con la realidad. Claro, no. Entonces en la facultad nosotros no podemos enseñar derecho administrativo como si lo que está pasando a nivel federal no estuviera sucediendo. Pero algo que uno con el grupo docente charlamos, no, nosotros tenemos que estar, si vamos a explicar la revisión judicial de la actividad administrativa, tenemos que ver los casos actuales. Si vamos a ver la regulación del procedimiento administrativo, tenemos que ver la última reforma del gobierno y cómo se afectan derechos fundamentales y, desde mi punto de vista, violan algunos aspectos constitucionales. No podemos dar clase con libros que escribieron para otro momento. Pero bueno, uno ve la experiencia. La Facultad de Derecho permaneció abierta durante dictaduras y se seguía dictando derecho, y por ejemplo en la dictadura del 76 al 83 se enseñaba el derecho a la huelga, se enseñaban derechos laborales, había derecho constitucional, había derecho administrativo, frente a una realidad donde desaparecían personas y mataban gente. Entonces, yo cursé Derecho Constitucional 2 en la cátedra del doctor Botet en el año 77. Bueno. Y el tratado que usamos, ¿no? ¿Cuál era? ¿Qué sé yo? La separata era el Estatuto de Organización Nacional. Bueno, pero claro, esa contradicción, y ahí, volviendo a Bourdieu, el compromiso del intelectual, del docente, de las autoridades de la facultad, de decir, bueno, no, tenemos que reflexionar críticamente sobre esto. No podemos seguir enfrascados en nuestras aulas, cerrando las persianas, prendiendo la luz y hablando de cualquier cosa o de cosas que... Es la poltrona del confort del saber abstracto. Claro. Y en un ámbito como el del derecho, donde justamente es una construcción social diaria, cotidiana, donde hay luchas, hay intereses, y donde eso se va edificando día a día, no podemos estar cerrados a esa realidad. Necesariamente tenemos que estar abiertos y tratar de poder percibir esos cambios, tratar de reflexionar y críticamente ver qué está pasando. Porque si no, nos vamos a encontrar en un aula saliendo un día y cerraron la universidad, porque, digamos, encima de la universidad pública está, como hoy decía, muy atacada hackeada por el gobierno. La verdad que ese es un problema. Ha habido, vos fijate que yo diría que de las reacciones masivas contra alguna de las políticas de este gobierno, la de la universidad pública fue impactante. La primera fue impresionante. Eso habla de que hay una conciencia colectiva, social, que tiene como un valor la universidad pública. Hay una fibra ahí para rescatar. Sí. Sí, eso es un tema. El tema es por ahí el anestesiamiento de mucha parte de la población que, bueno, por una comodidad, por un confort te digo algo muy que nosotros seguramente no vamos a compartir, pero el valor del dólar, no aumenta el dólar, bueno, ya eso no hay Seguro. tanta inflación, bueno, me banco. Yo recuerdo algo que me impactó muchísimo. Mariano Grondona, de triste fama para mí,
promotor del golpe de contra Iri, en fin, de todos, en realidad no se privó de nada el hombre, mientras hablaba de moral y de política y qué sé yo. Yo no recuerdo, yo creo que ya estaba Alfonsín en el gobierno, no sé si era su programa o algo, pero me impactó este instante, dijo, la verdad sea dicha, en la Argentina al pueblo le importó más la flotación del dólar que un cadáver en el Río de la Plata. Mariano Grondona. Dije, bueno, pasaron 40, 30 y pico años de esto, pero sigue resonando y es impactante. Sí, sí. Yo igual, la experiencia porque, digamos, la dictadura no solo fue la represión, sino fue el modelo económico. Claro. Y el modelo económico... Bueno, en realidad, claro, fue un modelo económico para lo que usó el otro. Claro. Y las bonanzas de ese modelo económico, plata dulce. Sí, claro. Que por ahí lo estamos viviendo ahora. Debería ser obligatorio, como adoctrinamiento obligatorio. Ver plata dulce. Claro, es ese mismo mecanismo que por ahí hoy permite que mucha gente viaje al exterior, que vayan a comprar la rueda del auto uruguayo, que tengan cosas baratas afuera, pero se está destruyendo toda la industria nacional, se está destruyendo la producción argentina y eso es difícil después de recomponer. Pero a mí me parece que cuando la sociedad sostuvo y defendió la democracia, también estaba sosteniendo un modelo económico, digo, con los vaivenes porque el menemismo fue una vuelta un poco a eso, pero las personas necesitan sobrevivir, no se puede pedir a personas que sean héroes o arquetipos. No, y en esas condiciones pensemos los más débiles, los más vulnerables que, digamos, la clase media puede encontrar alguna posibilidad de resolver las carencias económicas, pero hay gente que no come. Claro, alguien puede vender algo, vendí el coche, claro, ¿qué vas a vender? No tengo que vender. O achica en algún lado, pero hay gente que no puede achicar y también esos son olvidados y hoy en día creo que desde el discurso oficial son atacados y olvidados, pero en forma muy despectiva, muy... con regodeo incluso, no con diferencia. Cosa que nunca habíamos visto. Estoy un poco sorprendido y por ahí reitero esta mirada crítica de nuestra actualidad porque me preocupa. Me preocupa como ciudadano y me preocupa como alguien que está cercano a lo jurídico, que de alguna forma... es la construcción de los lazos que nos permiten como sociedad tener Yo me lo pregunto todos los días de 32 años frente al aula y a veces también estoy muy confundido. Pero creo que, bueno, tal vez este sea el punto de apostrofar la cuestión pedagógica, formativa de las personas relativo a lo jurídico en general, la abogacía en particular, porque de ahí saldrán quien después sean fiscales, juezas o lo que sea, o abogados del Estado, o abogados particulares. Sí. Yo, mira, conozco mucho porque integré el Fuero Contencioso Administrativo, estuve en la pelea para que se ponga en marcha en la provincia, después que se reformó la Constitución. Fui secretario de primera instancia desde el 2004 y bueno, estoy ahora en la Corte, pero pasé por Cámara, conozco el fuero, también lo he estudiado. El fuero contencioso, que en la provincia es el que tiene que controlar el poder político, siempre mantuvo independencia del poder y fue muy progresista en el reconocimiento de derechos. Yo salto del otro lado del riachuelo, me voy a Capital y veo la justicia federal, en especial la contencioso administrativa, y la respuesta es otra. Es distinta. Por eso digo, bueno, algo se habrá hecho bien en la provincia de Buenos Aires, porque dentro de todo tenemos jueces, juezas, primera instancia y Cámara, que están encargados por mandato constitucional de controlar el poder político, lo hacen bien. Con sus matices, con alguna cosa que por ahí a uno no le gusta, pero en general, si uno tiene que hacer un balance de todos estos años, ha sido productivo y ha sido de crecimiento y de ampliación de derechos. En el ámbito federal no pasa eso. Tiene que ver con también los procesos, cómo fueron seleccionados esos jueces, pero la verdad que en este contexto tan crítico y donde la labor de esos jueces es tan determinante para proteger el sistema democrático, estoy viendo con desilusión que están fracasando en la defensa de los derechos humanos y de la democracia liberal. Bueno, a ver que
que apuntarán más la cuestión formativa de divulgación. Espero que podamos contar con un seminario tuyo próximamente en la escuela. Bueno, Así yo estoy siempre dispuesto y me gusta mucho participar y me gusta conversar con gente como vos que podemos intercambiar miradas y tratar también de convocar a quienes estén con las mismas dudas a juntarnos a reflexionar en conjunto. Sí, señor. Y ahí antes de terminar, porque ya estamos con, no hay problema, con no hay el problema, tiempo, pero no hay no, problema. Quería invitar a quienes estén interesados en estas cuestiones a sumarse al GIDAC, que es el Grupo de Investigación Derecho Administrativo Crítico. Tenemos origen en la Universidad Madre Plaza de Mayo, pero también estamos, porque muchos somos docentes en la UNLP de Derecho Público, estamos también acá en La Plata, hacemos actividades, bueno, también te vamos a convocar para seguir discutiendo esto, y queremos con algo que hoy no está de moda, que es el diálogo, la posibilidad de escucharnos, que pensemos distinto, poder hablar. Claro. Sí, poder tratar de ponerse en el lugar del otro, tratar de escuchar qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, tengo que cambiar yo, puedo reflexionar, puedo aportar algo, me pueden aportar algo. Eso hoy en la realidad política del día a día cada vez se ve menos. Y es un valor que es el valor de la democracia en definitiva. Poder desde distintas miradas tener un diálogo. Así que esto creo que fue una experiencia en ese sentido de Bueno, diálogo. me alegro que te hayas sentido cómodo. Esta es tu casa, Pablo. Muchas gracias, Bueno, entonces gracias, por tu visita. gracias.